Nuestro proyecto consiste en un medidor interactivo con el que el usuario pueda visualizar la cantidad de corriente y cantidad de kilowatt horas que está consumiendo en su hogar. El proyecto nació del problema particular de poder llevar un control del consumo de una vivienda donde se rentan habitaciones y poder conocer el consumo individual por cuarto para separar el recibo de la electricidad por porcentaje de consumo de cada habitación. Componentes del circuito ACS712 es un sensor de corriente que se basa en el efecto Hall, que detecta el campo magnético que se produce por inducción de la corriente que circula por la línea que se está midiendo. El sensor nos entrega un valor de 2.5 voltios para una corriente de 0 A y a partir de allí incrementa proporcionalmente de acuerdo a la sensibilidad, teniendo una relación lineal entre la salida del voltaje del sensor y la corriente. DS3132 es un reloj de tiempo real que permite obtener mediciones de tiempo en las unidades temporales que empleamos de forma cotidiana. Está formado por un resonador de cristal integrado con la electrónica necesaria para contabilizar de forma correcta el paso del tiempo. Tiene en cuenta las peculiaridades de nuestra forma de medir el tiempo, como por ejemplo el sistema sexagesimal, los meses con diferentes días o los años bisiestos. NodeMCU está basado en el ESP12E y expone las funcionalidades y capacidad del mismo, pero además añade las ventajas propias de una placa de desarrollo: puerto micro USB y conversor serie USB, programación sencilla a través del micro USB, alimentación a través del USB, terminales o pines para facilitar la conexión, LED y botón de reset integrados. Para el circuito de medición de consumo eléctrico, se aplicaron los conocimientos obtenidos en circuito 1 y 2. Para realizar la medición de corriente, primero lo que se debe de hacer es encontrar la línea caliente de la corriente alterna y en cual vamos a interrumpir la fase. Esta fase va a ir interrumpida y entre medio de él va a ir el ACS712, lo cual este sensor es alimentado a 5 voltios de una fuente conmutada DC, alimenta al NodeMCU y alimenta al mismo sensor. La salida del sensor AS712 va a un divisor de voltaje de 5 a 3.3 voltios para lograr escalar su señal a la entrada analógica del NodeMCU sin que tengamos que dar tanto tratamiento en la programación. El código usado para el proyecto fue construido dentro del líder de programación de Arduino, usando las librerías para el controlador NodeMCU versión 1.0. La primera parte del código consiste en la declaración de las librerías de variables necesarias. El NodeMCU se conecta a la red inalámbricamente a través de Wi-Fi, por tanto su forma de comunicarse sigue el protocolo 802.11g. Dentro del código se definen las funciones necesarias para utilizar el RTC, reloj de tiempo real, y el medidor de corriente ACS712. El voltaje utilizado para los cálculos de potencia se considera 120 voltios constantes. La comunicación serial del controlador se da a 115.200 baudios, a diferencia de la comunicación de un Arduino, el cual utiliza 9.600. La salida del RTC se valida que el RTC esté funcionando y que la hora no se haya perdido. En dicho caso se pide una actualización de la hora. Luego se inicializa el servidor HTTP en la IP asignada por el router en el puerto 80. El tiempo de muestreo del sensor ACS712 es de 500 milisegundos y la actualización de los datos de la página se dan cada 2 minutos, al igual que la actualización de los datos en AEPROM. La última etapa del código es la interfaz que se muestra a los clientes por medio de cualquier navegador de internet. Esto consiste en código HTML5, el cual incluye el código HTML convencional, CSS y JavaScript en una misma etapa de código.
Poder configurar el nombre y la clave de la red Wi-Fi desde la interfaz del usuario. Mejorar la interfaz del usuario añadiendo gráficos del comportamiento del consumo. Guardar los datos del muestreo en un servidor o en la nube. Se logró obtener un valor del consumo eléctrico con una tolerancia de entre 5% a 10% del valor real, con el que se logra distribuir correctamente el consumo entre las habitaciones de la casa. Además, este proyecto se puede instalar en el circuito de toda la casa y así poder ahorrar energía llevando un control del consumo mostrado en la interfaz de consumo.